¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra. Ahora les voy a contar la perspectiva estacional de temperaturas extremas, máximas y mínimas a nivel mensual. Les cuento que viene una temporada bastante especial en este tipo, tanto con algo de frío, no tanto tal vez como el año pasado, pero sí llegando hasta bastante al norte y bastante calor por ese foco de calor que se nos ha instalado ahí, digamos, sobre el foco lo tiene en Mato Grosso do Sul, ¿verdad? Y de ahí viaja para el sur, para el norte, y nos trae bastante calor en verano, ¿verdad? Esta es una particularidad que se viene acentuando en los últimos años. Si ustedes quieren ver un poquito más de esto, tienen que ver en nuestro blog el artículo sobre el ciclo de lluvias de Sudamérica, ¿verdad? Porque estamos volviendo al clima de hace 80, 100 años, ¿verdad? Que tuvo grandes extremos de sequías, de inundaciones, de calores, de fríos. Luego el clima se tranquilizó bastante en la década del 80, 90, hasta 2007. Y en 2007 estamos viviendo de vuelta otro periodo largo que posiblemente se extienda unas cuantas décadas de gran inestabilidad climática con grandes extremos. Que además, 100 años después, ahora por la década de 2020, se ve acentuado por fenómenos inducidos por el hombre, como el calentamiento global, el sobreuso de los recursos hídricos, etcétera, que no estaban presentes en las décadas del 30 y 40. Bueno, acá tenemos el mes de junio, que estamos esperando en junio. Aquí siempre van a tener de este lado el calor, representamos la máxima absoluta del mes para que ustedes vean los extremos. Fíjense, pleno junio, ¿no? 45 grados es este violáceo acá, ya sobre el Mato Piba brasileño, ¿verdad? Y después sobre el Cerrado, aquí tienen Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, que es donde en realidad está el foco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí avanzó muchísimo la agricultura, aquí también cambió mucho la cobertura vegetal del suelo y además por la hidrovía que viene aquí por el río Paraguay, se dragó el Pantanal, que es un tremendo humedal que está aquí entre Bolivia, Paraguay y sobre todo en Mato Grosso do Sul. Eso se dragó. Ahora, el Pantanal ya no regula el río Paraguay puede tener tremendas crecientes como las que tememos este año, que vamos hacia un episodio cálido del Enso del fenómeno del Niño, o grandes bajantes como tuvo en las tres niñas seguidas de 2020, 21, 21, 22, 22, 23, ¿verdad? En 23-24 con el Niño subió un poquito, en 24-25 se derrumbó y ahora está creciendo de vuelta el río. Esto es, ya se los vamos a informar dentro de nuestro panorama eh, de hídrico, ¿verdad? Pero podemos estar yendo hacia un año de inundaciones. Bueno, mientras tanto, por supuesto, fíjense aquí, sur de Buenos Aires, todo eso, la máxima absoluta va a estar aquí cerca de 20 grados, no, no va a llegar a 20, ¿no? Este verdecito claro es entre 15 y 20, la mayor parte entre 20 y 25, entre 25 y 30, y así sucesivamente. Y paralelamente vamos a tener frío. Les decía, no tanto como el año pasado, ¿verdad? Y esto que es para junio, la mínima absoluta que estamos teniendo, por ejemplo, Paraguay, este verde de aquí, bueno, es que la mínima no va a bajar de 15 grados, ¿verdad? Ya después, este celeste de aquí son mínimas bajo 10 grados. Es frío, pero no heladas. Este azulcito acá es el que marca las heladas agronómicas. Cuando vemos menos de 5 grados en el abrigo meteorológico, en el observatorio del aeropuerto generalmente o del INTA, pero produce escarcha a nivel del suelo, ¿verdad? A nivel del césped. Y fíjense, pocos manchoncitos azules que son heladas meteorológicas bajo 0 grados. Naturalmente cordillera con heladas ya va por debajo de 5 grados, que es este violeta. O sea, un panorama bastante contrastante. Si nos vamos a julio,
Fíjense, sigue el calor, los pocos de 45 grados, va bajando el calor aquí en el norte de Argentina, pero en realidad avanza el fresco aquí. Porque, ¿qué pasa? Esta parte de Argentina va a estar en el dominio de los vientos del oeste, esta va a estar pasando de oeste a este, naturalmente los del oeste son del sudoeste, son fríos, los del este son del nordeste, son cálidos. Y acá, sobre el norte, ya va a empezar a hacer algún calorcito, ¿no? Porque estas son máximas de más de 25 grados, de más de 30, de más de 35, de más de 40, de más de 45. Sube el frío en julio, fíjense cómo llegan las heladas agronómicas hasta Paraguay. Esto es muy peligroso para los cultivos de trigo de Paraguay, ¿no? Porque esto, como se hace muy temprano para poder levantarlos y poner soja después y para que no los alcancen los calores tampoco. Están muy sensibles aquí en julio, están en madurez lechosa. Parcialmente en el Chaco, que se hace poco trigo, pero se hace más en época, y bueno, en el resto de Argentina no hay ningún problema, salvo que naturalmente esto mantiene planchadas las pasturas. Toda esta zona ya la producción de forraje cesó, hay que vivir de las pasturas diferidas, de rollo, de silo, de pardo, de lo que uno tenga, ¿no? Y así transcurre julio. Fíjense, aquí agosto, como venimos, naturalmente sigue avanzando el calor hacia el sur, ¿eh? Fíjense, estos ya son más de 25 grados de máxima, no es nada exagerado, llegan los 20 aquí al sur, todavía, fíjense aquí estos Tres Arroyos, Necochea, todo eso todavía bastante fresco, y fíjense cómo se nos vienen los 45 grados al sur de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul. Esta es la puerta de, de partida para el calor que después se nos va a meter hacia Argentina. Repito, un demasiado avance de la agricultura, cambio muy drástico de la cobertura vegetal y también el uso de los recursos hídricos, ¿no? Esto, sobre todo aquí sobre el Pantanal, dejó de ser un humedal que refrigeraba y ahora sube y baja mucho más rápidamente. Las mínimas, fíjense, siguen entrando las heladas agronómicas hasta Paraguay y gran parte sur de Brasil. Esto puede ser inclusive un problema para la safriña de trigo, de maíz y soja que se hace en esos países. Heladas meteorológicas en el plan alto, acá, o sea, no se ven grandes heladas meteorológicas este año. Para la producción argentina tampoco tiene una gran importancia, porque en ese momento no hay nada susceptible. Sí que al faltar un poco de frío, le, ¿qué pasa? No le corta tanto el ciclo de las enfermedades, no hay problema con las sumas de horas de frío para los cultivos de invierno porque van a estar cubiertas, ¿no? Y así entramos en el final del invierno, el mes de septiembre. Miren cómo se calienta el Cerrado, Bolivia, norte de Paraguay, ¿sí? ¿Por qué? Y porque acá todavía no llueve en septiembre, ¿sí? Y mucho sol. Entonces van a tener 45, 45 y fíjense como todavía no estamos sobre lo normal, pero avanza el calor hacia el sur. Mientras que el frío se retira, ya aquí todo este celeste es menos de 10 grados centígrados, pero es fresco nada más, aunque llame la atención que en septiembre entra el fresco hasta aquí. Esto, fíjense los contrastes que puede tener Paraguay, llegar a tener más de 35 grados y menos de 10 en el mismo mes. Se retiran las heladas localizadas, no se ven heladas generales. Octubre, bueno, sigue avanzando el calor hacia el sur. ¿Por qué se modera un poco acá? Porque empieza a llover. De todas maneras, fíjense que es notable, estos 45 grados, perdón, están sobre el Pantanal, no debería haber esa temperatura. Probable que se vuelva a incendiar el Pantanal. Sigue entrando de a poquito el calor en Argentina, no más allá de lo normal, pero fíjense todo el área con 40-45 grados que tiene Brasil. Que esto se está instalando estos últimos años, la década del 90, 2000 no era tan común.
Y bueno, y aquí tenemos en octubre una vuelta de frío, digamos, una irrupción de frío tardía. Esto es bastante común porque aquí se mueven los sistemas meteorológicos, entonces tanto como me viene el viento norte, me viene el viento sur. Fíjense, octubre un poco de heladas meteorológicas bajo 0 grados. El sudeste no es nada anormal, pero llama la atención que septiembre fue mucho más benigno. Heladas agronómicas hasta casi el norte de Córdoba, o sea, no llega hasta el norte el frío. Noviembre, ven que es notable que noviembre se sigue retirando el calor porque aquí llueve, entonces esto modera mucho el calor. Pero entra en Argentina. Fíjense, noviembre, aquí que nos entraron ya, y nos entraron los 30 grados este naranja, ¿sí? No, tampoco es muy anormal, pero es más marcado de lo que, por ejemplo, en las décadas del 80, 90 hasta 2007. Recuerden 2007 como el año que vuelve el viejo clima extremo, el que yo vi el final, como estudiante de agronomía en la década del 50, 60, con tremendos calores, tremendos fríos, tremendas sequías, voladuras de campo, inundaciones, surtido. Bueno, se sigue retirando el frío, pero fíjense, en noviembre nos quedan algunas heladitas agronómicas en Buenos Aires, La Pampa, Uruguay. No se ve la helada fuerte de noviembre de Barrow, por ejemplo, Tres Arroyos, Necochea. Diciembre, y bueno, fíjense, diciembre ya está lloviendo en el Cerrado, de todas maneras tienen focos de calor importantes, pero ¿qué ocurre? Los días aumentan de duración. En algunas partes de Argentina, si ustedes ven nuestro informe de lluvias, va a faltar humedad y se nos calienta Argentina. Fíjense, aquí tenemos más de 35 grados en diciembre. Repetimos, y el oeste uruguayo, ¿no? Repetimos, no es anómalo, pero es un poquito más que lo normal, ¿sí? Y bueno, el frío, fíjense que es notable diciembre, que entra fresco de todas maneras. Esto celeste es menos de 10 grados. Fíjense, Paraguay, el contraste térmico que va a tener, inclusive Buenos Aires, fíjense, estos celestitos son heladas agronómicas. Enero, está lloviendo bastante bien en el Cerrado, Bolivia, entonces las temperaturas son elevadas, pero no extremas. Pero miren cómo se nos mete en Argentina. Aquí le estoy diciendo, che, cuidado, acá tenés 40 grados sobre el sudeste de La Pampa, sudeste de Buenos Aires, norte de Patagonia. Tampoco es tan raro, pero es un poco más que lo normal. Y la mínima naturalmente sube, la mínima, aunque sigue habiendo algún poquito de fresco aquí en pleno enero, menos de 10 grados, es que entró fresco. Febrero, fíjense acá cómo se nos vino hacia el sur. Porque fíjense aquí le marca como 45, 40, 45. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes ven nuestro informe hídrico, es que aquí va a faltar agua. Entonces, día que duran, le viene el viento norte ya medio bastante caliente, ¿no? Desde Brasil. Acá encuentra suelo seco, mucha radiación solar, día largo, podemos tener un pico de calor muy grande. Y de todas maneras, fíjense que sigue entrando frío, menos de 10 grados. Toda esta área puede tener, bueno, es normal que tenga 35 y un día menos de 10 y hasta acá se ve un puntito de menos de 5. Bueno, acá llegamos a marzo, naturalmente ya empieza a bajar un poquito la radiación solar, se calma el calor todas partes, ¿verdad? Pero tenemos algún poquito de 35 grados acá, más de 30. Y de vuelta aquí empieza a volver de a poquito el fresco, ¿no? Así que, bueno, un panorama surtido, tengan en cuenta, estamos frente a extremos bastante importantes, que tenemos que tener en cuenta. Y que se deben, por un lado, a un proceso natural, estamos volviendo al clima de hace 80, 100 años, de la década del 30, 40 eran comunes estos fenómenos,
pero acentuado por la acción antrópica. El calentamiento global no es muy importante, pero mete 7 décimas más de temperatura y sobre todo el abuso de los recursos naturales. No tanto en Argentina en este momento, que ya tiene estabilizada su área agrícola, ni en Uruguay ni en Paraguay que estamos estabilizados, pero sí el tremendo avance en Brasil de la agricultura y justamente el abuso de los o sobreuso de recursos hídricos en Brasil, que ha construido una cantidad de represas tremendas que le sacan tanto agua al Paraguay como al Paraná, y además el dragado para la hidrovía de el río Paraguay en su paso por el Pantanal. Muy bien, con esto termina nuestra exposición sobre temperaturas extremas. Nuevamente espero que esto les sea útil y que sigan viendo nuestras presentaciones. Muchas gracias.